Hola, bienvenidos a Canal Fiscal MX. El tema del día de hoy es aplicación estricta de las leyes fiscales. En capítulos anteriores hemos estudiado la clasificación de las contribuciones, sus accesorios y también el concepto de aprovechamientos. Continuando con la teoría relativa al Código Fiscal de la Federación, es necesario dar cabida a uno de los artículos fundamentales de dicho ordenamiento, y nos referimos al artículo 5, que refiere lo siguiente. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Como hemos podido apreciar, en el primer párrafo del artículo 5 se señala el principio de aplicación estricta de las leyes fiscales, cuando se trate de los 4 supuestos descritos en el mismo, entendiendo al primero cuando se trate de las cargas a los particulares, describiendo que se establecen como cargas a los particulares cuando se hable del sujeto, objeto, la base o la tasa o tarifa, entendiendo a estos como los elementos esenciales de las contribuciones. Como segundo supuesto, se señala las excepciones a dichas cargas a los particulares, es decir, o por ejemplo, una exención. Como tercer supuesto, tenemos a las infracciones y por último, a las sanciones. Las infracciones, como podremos apreciar, serán todos aquellos supuestos que sean conductas de desobediencia por parte del contribuyente o de desacato a las disposiciones fiscales, en tanto que las sanciones es la carga económica que el mismo Estado aplicará por el incumplimiento. Como bien lo refiere el artículo, en tratándose de estas hipótesis, la aplicación es estricta, es decir, no se puede aplicar ningún método de interpretación jurídica. Para complementar lo ya señalado, es necesario citar la tesis emitida por el Supremo Tribunal de México, cuyo rubro establece lo siguiente: interpretación de las normas fiscales que establecen los elementos esenciales de los tributos, su alcance en relación con los principios constitucionales de legalidad tributaria y seguridad jurídica. Como complemento de lo anterior, debemos citar la tesis con el rubro siguiente: norma jurídica fiscal. Su interpretación puede ser de estricta aplicación o no, según contemple una carga o beneficio para el particular contribuyente. En la interpretación de una norma jurídica fiscal, debe considerarse si establece cargas o beneficios a los particulares contribuyentes, para determinar si son de estricta aplicación, o bien sea factible aplicar cualquier método permitido por la hermenéutica jurídica, que va desde el literal, gramatical, lógico, histórico, sistemático y teleológico. Así, debe examinarse si la disposición se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y si efectivamente grava su esfera jurídica o patrimonial, o contempla un beneficio, caso este en que resulta aplicable cualquier método de interpretación. Es importante tener presentes estos criterios, toda vez que, como se desprende de los mismos, nos señalan específicamente en qué momentos se podrá determinar la aplicación o no de un método de interpretación jurídica. Continuando con el contenido del artículo 5, es momento de tocar el segundo párrafo, el cual, para su estudio, deberemos partirlo en 2 fracciones. La primera fracción versará directamente sobre los métodos de interpretación jurídica que se pueden aplicar a las leyes fiscales. Es bien sabido que existen diversos métodos de interpretación jurídica. Sin embargo, para efectos de nuestro estudio y a fin de hacerlo comprensible, solo tocaremos los más usados. El primero es el método gramatical o literal. El método de interpretación gramatical o literal
se basa en el sentido literal de las palabras empleadas en la expresión de la norma jurídica, es decir, se atiende exclusivamente al significado gramatical de las palabras. De esta forma, se propone encontrar el sentido de la norma a partir de su literalidad, desentrañando el significado de las palabras y signos gramaticales. Así, al utilizar este método se toma a la ley como una serie de vocablos, los cuales se analizan conforme las reglas gramaticales, qué palabras se utilizan, cómo está estructurado el lenguaje, cómo están colocados los signos de puntuación y acentuación, a fin de comprender el sentido de la norma. Método lógico o conceptual. A través de este método, además del análisis gramatical del texto de la norma, se busca el verdadero sentido utilizando los razonamientos de la lógica. Así, se establecen premisas cuyas conclusiones son la base para la interpretación. Además, este método de interpretación utiliza una serie de reglas lógicas, tales como el que puede lo más, puede lo menos. Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. La inclusión de un caso supone la exclusión de los demás. La inclusión de un caso supone la inclusión de otro similar, entre otras. Método histórico o evolutivo. Este método tiene como punto de partida el contexto histórico en que surge la norma. Se busca el sentido de la norma acudiendo a la forma en que los distintos legisladores, a lo largo de la historia, regularon las instituciones jurídicas. Así, se investigan los antecedentes, necesidades y circunstancias que dieron origen y evolución a las normas, tales como condiciones de época, debates legislativos y exposición de motivos para conocer la voluntad del legislador. Método sistemático. Este método busca el sentido de la norma atendiendo al conjunto de normas del que forma parte. Se relacionan las diversas disposiciones de un mismo cuerpo normativo para que surja su armonía, pues se consideran a las distintas disposiciones como partes de un todo. De esta manera, se busca una interpretación que tenga concordancia con el contenido general del ordenamiento al que pertenece, de tal manera que la norma no se interprete en forma aislada. Por último, tenemos al método teleológico. En este sentido, la interpretación teleológica es denominada también como finalista, ya que trata de desentrañar cuál es la finalidad perseguida por la norma. En suma, cuál es el fin que pretende cada una de las disposiciones de ley. Por último, en la segunda parte de este segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, nos encontramos el principio de supletoriedad, entendiendo que la supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cúmulo de leyes para determinar sus particularidades. Para los efectos del derecho fiscal, el mismo código nos establece que a falta de norma fiscal expresa, nosotros podemos recurrir a todas las normas del derecho federal común, pudiendo ser el derecho mercantil, el derecho civil o el derecho laboral, siempre y cuando la aplicación de esta supletoriedad no sea contraria a la naturaleza del derecho fiscal. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Te invitamos a suscribirte al canal y si consideras que este contenido le puede servir a alguien más, compártelo para que igual que tú difunda la cultura fiscal. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como Canal Fiscal MX. Un abrazo para toda la comunidad de Canal Fiscal MX que promueve la cultura fiscal.